Buenas tardes con todas y todos. Para continuar con nuestro programa, damos paso a Iria Cabrera, docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, y María Luz Castro de la Universidad de Dakar, con la ponencia El videojuego como estrategia y herramienta para el rescate de saberes, la sostenibilidad y la regeneración. Charla moderada por Jonathan Cooperman, director de Cultura, Recreación y Conocimiento del GAD Municipal de Cuenca. Iria Cabrera es docente de modelado 3D y animación en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Cuenta con una amplia experiencia en el campo del cine, la animación y los videojuegos. Ha ejercido como directora de arte para las productoras Atomo y Omerta. Y ha trabajado en series, cortometrajes y largometrajes animados para estudios españoles como Clay Animation, Potence Plastic Animation o Conflictivos Productions. Dirigió el cortometraje Uroboros, Eterno Retorno, que fue seleccionado en diversos festivales. Asimismo, para representar a Europa para representar a España, perdón, en el Lud International Fantastic Film Festival. Actualmente dirige junto a Luz Castro, investigadora de la Universidad de Da Coruña, un proyecto de investigación sobre la artesanía del Ecuador y los videojuegos. María Luz Castro, doctora en informática, diseñadora de videojuegos y divulgadora experta en juegos aplicados o Serious Games, es subdirectora de másteres en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y coordinadora del máster en diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos de la Universidad de Da Coruña. Socia fundadora de Imaxin Software en 1997 y directora del área de in-gaming especializada en el desarrollo de productos multimedia, juegos educativos y aplicados hasta 2018. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen bien, verdad? Sí, Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Soy Luz Castro. Gracias por la presentación. Y bueno, les vamos a hablar de nuestro proyecto de videojuego y artesanía. Iria, si puedes compartir la presentación, ya empezamos. Bien, nuestro proyecto se trata del diseño de una demo, de un prototipo de un videojuego serio para la divulgación de técnicas artesanales de Galicia y Ecuador. Aún no tiene título, es el título del proyecto, el videojuego aún no tiene título y queremos contarles un poco cómo hemos llegado a este proyecto y qué es lo que estamos desarrollando en este momento. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por la presentación y gracias a los presentes también aquí. Como ha indicado Luz, bueno, pues el objetivo principal del proyecto que estamos trabajando entre la Universidad de La Coruña y la SPOL de Guayaquil es el de crear el piloto de un videojuego serio, narrativo y de tipo aventura gráfica para concienciar al usuario de elementos de una transición ecosocial sostenible. Dentro de este objetivo principal tenemos objetivos más específicos entre los que entrarían el explicar al usuario la relevancia de la economía circular, explicar al jugador o la jugadora también la importancia y la relevancia que tiene la artesanía y el mantenerla. También crear vínculos con agentes involucrados en esta economía circular, tanto a nivel local como a nivel rural, identificar esos procesos artesanales que sean claves en la economía circular y en el cierre de flujos, y respecto a la artesanía, comparar métodos y procesos que se realizan tanto en el Ecuador como en Galicia, que es la región española en la que nos estamos centrando para este proyecto. Estás muteado. ¿Por qué un videojuego? ¿Por qué un serious game? Un videojuego,
es una actividad que incluye diferentes características, ¿no? Tenemos unas reglas, si hablamos de un videojuego, lo que sería el gameplay, tenemos un desafío, habrá una interacción entre los jugadores o entre jugadores con diversos elementos y contamos con un objetivo, que es un objetivo explícito, que es el entretenimiento. Pero si a este videojuego le añadimos algo más, le añadimos otro objetivo implícito, entonces estamos hablando de lo que se llama un videojuego aplicado o un serious game. Este objetivo puede ser la mejora de habilidades, la adquisición de conocimientos de cualquier tipo, la práctica, ya sea física o intelectual, o la persuasión en relación a un tema o en relación a la compra de un producto. Por lo tanto, los videojuegos aplicados son aquellos que son videojuegos como tal, son entretenidos, tienen unas reglas, unos desafíos, pero además tienen otro objetivo implícito, un objetivo más allá de la diversión, que, como digo, pues puede ser educativo o de otro tipo. Y los videojuegos está demostrado que nos sirven para alcanzar estos objetivos, ¿no? Ya sea de mejora de habilidades, de adquisición de conocimientos, etcétera. Entonces, un juego serio, ¿qué necesita? ¿No? ¿Qué necesitamos crear para tener un juego serio? Bueno, por un lado tenemos la parte del diseño del videojuego, ¿no? Lo que se llama el game design. Y ahí, bueno, pues ahí tendremos toda la parte de storytelling, el diseño de niveles, el arte, ya sea 2D o 3D, la programación, todo lo que compone un videojuego como tal. Pero como este juego tiene un objetivo extra, bueno, pues necesitaremos una parte de contenido. Este contenido pues, puede ser educativo, cultural, o sobre salud, ciencia, ecología, sobre el tema que hayamos elegido. En nuestro caso, artesanía, ecología, esa transición social sostenible. Y además necesitaremos una serie de teorías que vamos a poner en práctica sobre pedagogía, psicología, comportamiento del usuario y otras. Entonces, estos tres núcleos unidos es lo que conforman un serious game como el que estamos intentando crear. En general, el flujo de trabajo de un videojuego es el que vemos en esta pantalla. En este gráfico tenemos una parte inicial de preproducción donde definimos lo que va a ser nuestro videojuego, desde la idea inicial, con todos sus refinamientos y diseños y detalles, hasta que tengamos el diseño completo del juego. Cuando hablamos de un juego serio, además de un equipo de diseño, vamos a necesitar expertos en los temas que queremos tratar dentro del juego. A continuación tenemos la parte que es la más amplia en cuanto a tiempo y en cuanto a recursos, que es la producción, el desarrollo del videojuego como tal. Dentro de este equipo de producción tendremos diseñadores, artistas, programadores, bueno, toda una serie de perfiles necesarias para crear este proyecto. Y por último, tendremos una parte de postproducción más centrada en el testeo, en las pruebas y en la venta de este producto, darlo a conocer, relaciones públicas, etc. Este es el flujo de trabajo habitual en la industria de los videojuegos, pero el nuestro es un proyecto especial que no encaja con esta línea de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con alumnado tanto de la SPOL como de la Universidad de La Coruña. Y este alumnado, que bueno, aparte de estar a muchos kilómetros de distancia, tiene calendarios escolares diferentes. Pues en este momento, por ejemplo, cuando el alumnado del grado de animación y videojuegos de A Coruña está comenzando su época de prácticas, pues el alumnado de SPOL está de vacaciones. Entonces, tenemos que adaptarnos a estos calendarios que son diferentes.
a las materias del alumnado, que también son diferentes y que nos llevan a, bueno, pues a que ellos nos marquen un poco el avance que necesitamos, ¿no? Entonces, según esta disponibilidad de materias y calendarios, tenemos que ir armando nuestro proyecto. Por eso, en este momento, aunque esa primera parte de preproducción aún no está acabada, ya estamos trabajando también en la parte de producción. Como veremos más adelante y como nos contará Iria, por ejemplo, nuestra protagonista ya la tenemos definida, por lo tanto, en arte ya se ha comenzado a trabajar tanto en el concept art, ¿no? En el arte de concepto 2D, como en el modelado 3D de esta protagonista. En cambio, otras partes de la preproducción que aún no están totalmente acabadas, pues evidentemente aún no se pueden llevar a la producción. Pero bueno, es una característica distintiva de este tipo de proyectos que además de producción conllevan una investigación y, como decía, por las características de trabajar con alumnado y de trabajar con alumnado de dos países diferentes que, bueno, que se encuentran de manera virtual y que aprenden unos de otros, pero este aprendizaje no es solo técnico o artístico, sino que también están aprendiendo sobre sus propias culturas y las culturas de los otros, ¿no? Y yo creo que solo por esto este proyecto pues ya tiene mucho interés. Bueno, y como ha comentado Luz, es un proyecto que tiene un concepto claro, que en este caso, pues bueno, la base es la artesanía, ¿no? Al ser un videojuego serio, en este caso, este ha sido el tema escogido. Mm, ¿Cómo nosotras hemos elegido las artesanías de las que vamos a hablar de cada una de las regiones? Bueno, pues hicimos una exploración de las artesanías más emblemáticas que encontramos en el Ecuador y que encontramos en Galicia y dimos con tres que las podemos relacionar, ¿no? Por ejemplo, la alfarería, donde sí hemos encontrado que hay ciertas conexiones, ¿no? Bueno, básicamente en el tema del torno, pero también encontramos en tejidos pues ciertas similitudes, aunque se trabajen de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos los tejidos hechos con telar que tenemos en Ecuador y en Galicia tenemos tejidos, no son de telares, pero también es una artesanía, es un oficio que realizan las mujeres, por ejemplo, en el puerto cuando arreglan las redes con las que se salen a pescar. Entonces, esos tejidos son particulares y los consideramos, ¿no? Una artesanía propia, vinculada, repito, también al trabajo de la mujer. Después tenemos también la cestería, el trenzado, ha evolucionado de manera diferente, pues dependiendo de las necesidades de cada país, ¿no? En Ecuador tenemos el tejido de la paja toquilla para elaborar sombreros y en Galicia lo que tenemos son unos tejidos trenzados, pero que se utilizan para una cestería muy particular. Entonces, elegimos estas tres para hablar de ellas en el juego, para darles relevancia también y para darles pues, difusión, pero también cuando estábamos estudiando todo esto nos dimos cuenta que todas estas manifestaciones artesanales eh, en ciertos casos estábamos ante las últimas generaciones que hacen este tipo de artesanías, ¿no? Entonces ahí emergió también una preocupación, ¿no? De no solamente hablar de estas artesanías, sino intentar generar un interés para que se mantenga y prosigan en el tiempo, ¿no? Al igual que en el Ecuador tenemos al CIDAB, en Galicia tenemos las artesanías de Galicia, ¿no? Que, bueno,
siempre intentan apoyar, mantener y hacer talleres, ¿no? Para, bueno, pues para que toda esta riqueza cultural no se pierda. Entonces, ¿cómo nosotras vamos a hablar de estas artesanías que se localizan en dos puntos geográficos muy diferentes, pero que sí que encontramos que tienen puntos en común? Bueno, pues a través de, como hemos dicho antes, un videojuego que es narrativo. Entonces, ¿qué es lo que va a contar este juego? ¿De qué trata este juego, ¿no? ¿Cuál es, digamos que, el background que tiene? Bueno, nuestro juego trata de una niña de 12 años, natural de Pile, que migra a Galicia. Bueno, su familia migra debido al feriado bancario del 97. Entonces, se radican en un pueblo costero de Galicia que se llama Cedeira, y el papá de la niña comienza a trabajar en un barco pesquero. Es un pueblo pequeño, es muy tranquilo. La niña, nuestra protagonista, que se llama Ana Lucía, no tiene ningún tipo de impedimento, digamos, por parte de los padres a la hora de moverse, de salir, pero sí que los padres le ponen una limitante, y es que aún viviendo al lado de la playa y en un sitio costero, ella no se debe de bañar a medianoche en el mar. Bueno, esto es lógico, o podría resultarnos lógico, porque es una niña de 12 años, ¿no? Bueno, porque se va a ir a la playa a medianoche, ¿no? Pero a medida que transcurre la historia nos damos cuenta que eso tiene una razón de ser y entra un elemento mágico. Y es que todo el linaje de mujeres de esta familia tienen la capacidad de poder ver eventos futuros, ¿no? Y adelantarse a ellos, si acaso quieren. Entonces, a esta niña, a esta niña, eh, bueno, pues se le da esta capacidad que viene dada por una diosa ancestral inca, que es la patrona bueno, guardiana de la mujer. Y la niña al principio no quiere recibir, digamos que esta capacidad, no quiere hacerse responsable, pero después, a lo largo de la historia, con su abuela como mentora, sí que lo acepta, ¿no? Entonces esto sería lo que en storytelling denominamos como el viaje del héroe. Entonces, esta niña, cuando acepta eso, gracias a la mentoría de la abuela, pues comienza a ver temas ecológicos bueno, que van a ocurrir, desastres naturales o, bueno, problemas, digamos que con el entorno natural, y ella decide hacerles frente a través de ¿qué? Bueno, pues a través de todos los saberes que ella conoce por su madre y por su abuela, y los que está aprendiendo también en su migración, resolver todos estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos forma a esta historia narrativa y cómo la transformamos en un juego? Bueno, pues a través de las fases, ¿no? Todos los juegos tienen fases que van desde las más, digamos que más fáciles, va subiendo el nivel y se van complejizando. En nuestro caso, tenemos 3 niveles, y en cada nivel lo que queremos es hablar de una artesanía, ¿no? Hemos dicho al principio que hemos escogido 3 artesanías de cada región. Entonces, pues tenemos 3 niveles, y cada nivel habla de cada una de estas artesanías. ¿Y de qué trata cada nivel, ¿no? Cada nivel trata de resolver todos estos problemas con unas soluciones que son imaginativas, pero que también tienen sus bases científicas, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 1. En el nivel 1, nuestra protagonista tiene que arreglar un faro para evitar que choque un barco cargado de fuel, ¿no? Que va a dejar toda la playa llena de petróleo. Entonces,
se preguntarán ustedes, ¿y aquí dónde está la solución artesanal? Bueno, no es directa, pero nuestra protagonista lo que tiene que hacer es ayudar a las mujeres que están tejiendo redes en el puerto a cambio de herramientas para arreglar el faro. En el nivel 2, nos trasladamos al Ecuador. Es decir, que el nivel 1 sucede en Galicia. En el nivel 2 estamos en Ecuador. Nuestra protagonista viaja para visitar a su abuela al Ecuador. ¿Y qué se encuentra? Que hay un río contaminado por una crecida excesiva de algas. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Pues con el trenzado de paja toquilla. No vamos a hacer sombreros, pero sí vamos a hacer una especie de manteles circulares con los que vamos a ir cortando partes del río para que la luz no incida tanto y acabar con esas algas. Y en el nivel 3, lo hemos planteado como una pandemia. Hay un agua contaminada a nivel global por unas bacterias. Entonces, la única manera de que ese agua sea potable es filtrarla con unos filtros, valga la redundancia, de cerámica. ¿Vale? La cerámica tiene propiedades, bueno, estuvimos investigando que el barro y la cerámica tienen propiedades antibacterianas y que de hecho se han fabricado filtros para este tipo de soluciones, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? Tenemos estas 3 fases. Nosotros y nosotras somos la protagonista, que la vamos a ver en tercera persona. Somos esa niña cuando estamos jugando. Pero a medida que se va desarrollando el juego y vamos resolviendo todos estos problemas, también tenemos la opción de los coleccionables. ¿Qué son los coleccionables? Bueno, pues son objetos que podemos ir recolectando por el juego y que no es obligatorio, pero que sí lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos con esos coleccionables? Pues tenemos información de eventos culturales. Por ejemplo, el videojuego comienza en el solsticio de verano, es la noche de San Juan en Galicia, es el Inti Raymi en Ecuador, ¿no? Entonces, a través de los coleccionables que van a llevar fotografías que son reales, eso no va a ser dibujado, vamos a contar la historia de ambas partes, ¿no? Las tradiciones que existen en ambos países, y también cuando entremos en la parte de las artesanías va a haber coleccionables donde nos indiquen no solamente las artesanías, sino los artesanos y las artesanas, su información que están trabajando actualmente y que están colaborando con nosotras en este proyecto. Entonces, para nosotras y para los estudiantes es fundamental realizar visitas de campo, ¿no? Entonces, bueno, como bien indicó Luz, en este proyecto estamos haciendo a la vez la preproducción, a la vez la producción, a la vez la investigación de campo, porque al fin y al cabo es un proyecto académico que tiene unas bases investigativas. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora o qué hemos visitado hasta ahora? Pues bueno, hemos estado en San Borondón con los hermanos Vargas, que nos han enseñado todo lo referente relativo a la alfarería, cómo se trabaja, y también con Germania Pita de Chanduy, que es de las últimas tejedoras que quedan en esa región, ¿no? Entonces, es de vital importancia, tanto para nosotras como para los estudiantes, estar allí en vivo, poder filmarlos, poder conversar con ellos, preguntarles, para que nuestro juego, para que lo que hagamos en el juego sea lo más verídico posible, ¿no? Y también todas estas visitas de campo, ¿para qué nos sirven? Para establecer las mecánicas que tendrá el juego. Bien, porque como decía Iria ahora, el juego es narrativo,
pero en muchos casos también nosotros nos tendremos que convertir en artesanos o en artesanas para poner en práctica esos conocimientos. Entonces, en esos momentos, el juego pasará de ser en tercera persona a ser en primera persona y seremos nosotros los que, bueno, pues tendremos que modelar el barro o que tejer a través de diferentes minijuegos que estarán dentro del proyecto. Entonces, por eso es tan importante que veamos cómo trabajan los artesanos para poder llevar ese trabajo y esa forma de hacer al propio juego. No es solo hablar de la artesanía, sino que podamos de una forma, bueno, digital y simulada, pero que podamos de alguna forma crear también esa artesanía dentro del juego. Uy, perdón, se volvió loco. Vale. Y bueno, todo esto que estamos contando de la narrativa, de las fases, de las mecánicas, ¿cómo queremos aterrizarlo visualmente? Bueno, pues lo que encontramos lógico, si estamos hablando de artesanía, si estamos hablando de objetos hechos manualmente, lo que queremos lograr es que en pantalla nosotras consigamos ese efecto de lo hecho a mano, de lo artesanal, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de lo digital. ¿Y por qué lo vamos a hacer a través de lo digital y no vamos a hacer maquetas y después las vamos a meter en el juego? Bueno, pues porque, como hemos dicho, estamos trabajando remotamente, estamos trabajando con dos grupos de estudiantes diferentes situados geográficamente en sitios muy alejados, entonces lo digital nos da, bueno, pues nos da esa versatilidad, ¿no? De que cada estudiante pues, pueda tener acceso a una compu y a partir de ahí trabajar. Entonces, en este juego vamos a tener 2D y vamos a tener 3D. Las partes en 2D van a ser cinemáticas. ¿Qué son las cinemáticas? Bueno, pues son animaciones que nos van a contar parte de la historia. Y también vamos a tener carteles de conversaciones, bueno, que van a estar en 2D. Y aquí tenemos algunas referencias visuales. ¿Qué queremos lograr en la parte de 2D? Bueno, pues que parezca acuarela, que parezca un dibujo, un trazo hecho a mano. ¿Y qué queremos lograr para la parte de 3D? Pues que tenga, bueno, aquí tenemos referencias de películas y tenemos referencias de videojuegos y lo que queremos es que nos remita a que estamos viendo una maqueta, que lo que estamos viendo es un decorado de papel, ¿no? Que está hecho con yeso o con escayola. ¿Y cómo se gestiona el proceso dentro del departamento de arte, ¿no? Que en inicio nos contó Luz que esto forma parte de la producción. Bueno, dentro de la producción, que está el departamento de arte, aquí también tenemos dentro del departamento de arte también hay una preproducción y una producción, ¿no? Primeramente hay que dibujar todo. Y hay que dibujar los entornos, hay que dibujar los personajes. En el caso de este juego, estamos partiendo de entornos que conocemos, nos estamos basando en entornos reales. Acá tenemos, por ejemplo, la alfarería, tenemos la entrada de una casa tradicional gallega, ¿no? Entonces, ¿cómo están trabajando los estudiantes? Pues están realizando primero copias fidedignas, ¿no? de todos estos entornos para familiarizarse con ellos y después los estilizan, ¿no? Como podemos ver en la parte inferior del medio. El estilo visual que queremos lograr, no queremos que sea realista, no queremos que sea apegado a lo que ya existe, sino basado en, pero con líneas más orgánicas,
con diagonales, con proporciones que quizás no son tan realistas, ¿no? Entonces aquí hay un proceso primero de empaparse del entorno de lo que es real y de ahí deformarlo, ¿no? Como podemos ver aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla, los estudiantes han hecho un dibujo, ¿no? Un diseño basado en una arquitectura que después fueron deformando, ¿no? Aquí tenemos en la parte superior también las fotografías, bueno, pues fotografías iniciales. En este caso, en esta pantalla, estamos mostrando lo que sería el pueblo de Cedeira, que está en Galicia. Entonces, también debemos contar que los estudiantes de la SPOL están haciendo diseños de un sitio, obviamente, al que no están yendo en persona. Entonces se les están mandando vídeos, se les están mandando fotografías y se les están haciendo planos para que ellos y ellas se sitúen, sepan por dónde va a caminar el personaje y cuál va a ser el recorrido, ¿no? Y así también, pues que puedan conocer, pues, dónde nos estamos basando, ¿no? Después de este proceso de 2D, ¿no? De dibujar, de diseñar, de estilizar, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que modelar, ¿no? Aquí en gris, pues se pueden ver algunas muestras de algunos elementos que han modelado los estudiantes, pero que no han texturizado. Lo texturizado sería lo que tenemos en la parte derecha de la pantalla, que sería la parte de la alfarería, que aún es un test, pero que hicimos para ver, bueno, pues para trabajar con varias texturas y ver cómo serían los acabados. Respecto al intercambio cultural que estaba hablando Luz, eh, ya está surgiendo de las dos partes porque, por ejemplo, este jarrón que vemos aquí, el jarrón que vemos ahí es de una cerámica típica gallega que se llama sargadelos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues partimos de esa cerámica típica, se dibuja, se estiliza y luego se modela. Y el siguiente nivel, digamos, el siguiente paso sería el de texturizar. Para el trabajo de texturizado estamos haciendo un trabajo de investigación, probando, en este caso, bueno, con este mueble que está aquí en medio, los estudiantes han diseñado ellos sus propios materiales y están probando cómo, digamos, imitar pues, la textura de la tela, la textura del papel, la textura del watch y cómo combinarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta que estamos viendo en el medio, pues estaban probando qué pasa si de repente hacemos todo el decorado que sea de papel, pero que tenga toques de pintura, ¿no? Una cosa que tenemos que recalcar aquí, ¿no? Y referente, por ejemplo, al decorado de la alfarería, es que sí que queremos que todas las estancias parezcan maquetas, pues eso, hechas de papel, hechas de escayola, revestidas de tela, pero las texturas relativas a las mecánicas, es decir, a cuando nosotros estamos haciendo todos esos minijuegos donde estamos en el torno o estamos en el telar, ahí sí que queremos que esas texturas sean lo más parecidas a la realidad. Es decir, que el barro, cuando lo veamos dentro del juego, sea barro, que la paja toquilla sea paja toquilla, ¿no? Y lo que salga o lo que hagamos en los telares, que sí esas texturas visualmente nos remitan a la realidad, ¿no? Aunque el resto del entorno sí que parezca una maqueta, ¿no? Que también es una manera de trasladar al jugador o a la jugadora, pues, todas esas texturas que tenemos y que obtenemos de este tipo de artesanías, ¿no? Lo mismo, el mismo proceso que estamos siguiendo para los entornos y para los elementos de los entornos, lo seguimos también en el diseño de personajes. Y aquí tenemos a nuestro personaje principal, que es la niña de 12 años,
que está basada en una niña de Guayaquil, ¿no? En este caso. Entonces, cuando la niña aparece en 2D, pues sí queremos que esté dibujada, bueno, eso, que nos remita a un dibujo a mano. Y el proceso a seguir es exactamente el mismo. Este, en este caso, bueno, en este caso hemos puesto ahí Work in Progress porque el modelado de la niña se está llevando a cabo actualmente. Lo está modelando Lucía, que es de la Universidad de La Coruña, siguiendo el modelo que hizo en 2D Jus Leiner de la SPOL. Y de nuevo, aquí tenemos, pues bueno, a la modelo, ¿no? En la que nos estamos basando. Hay otro elemento artístico que vamos a incluir en el juego, ¿no? Vamos a tener 2D, el juego va a ser netamente en 3D, pero vamos a incluir animaciones, ¿no? Como he dicho anteriormente, va a haber una cinemática donde nos cuente una historia. Bien, esa cinemática va a estar hecha en animación 2D. Entonces, aquí, bueno, pues estamos trabajando pues, el personaje principal, la cinemática y haciendo pruebas de estilo, ¿no? También para que digitalmente poder acercarnos a ese visual del papel, de la tinta y del lápiz, ¿no? Sobre el papel de acuarela. Y para que todo esto sea posible, para que se implementen estas animaciones en el juego, para que el personaje se pueda mover, para que podamos nosotros a través de la niña aprender a estas artesanías, bueno, pues obviamente es esencial que exista una programación. Sí, y en la parte de programación, bueno, que está totalmente, como decía Iria, work in progress, estamos empezando, pues también tenemos a un alumno de la Universidad de A Coruña, a Hugo, que está trabajando en la programación de los diálogos. Decíamos que es un juego fundamentalmente narrativo, por lo tanto, el personaje, una de sus mecánicas principales es hablar con otros personajes. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ahí una programación de diálogos, un inventario, porque podrá recoger elementos que se usarán pues, más adelante para resolver algún puzzle o algún nivel. Y un sistema de guardado. Bueno, se están programando las partes o los módulos que sabemos que de momento que vamos a necesitar, ¿no? Con ese proceso que decíamos de ir a medias entre preproducción y producción. Bueno, y todo esto nos lleva a conclusiones que hemos sacado durante este tiempo. Llevamos trabajando dos semestres y nuestra intención es tener un prototipo de la primera fase terminada a finales de 2025. Una de las conclusiones es que obviamente, bueno, más que una conclusión, fue una premisa al empezar este proyecto y es que la artesanía debe mantenerse y debe recuperarse, ¿no? Y debemos hacer divulgación de la misma, ¿no? Para que se mantenga, porque la artesanía es un rasgo propio cultural, ¿no? Es una parte muy fuerte de nuestras culturas y que hay que mantener. El hacer un videojuego nos lleva a hablar, digamos, que el idioma de los jóvenes. Podemos llegar a un público joven, obviamente a un público adulto también, ¿no? Pero el target es bastante amplio, ¿no? Y una de las
posibilidades o que contemplamos y que también estamos viendo, ¿no? También a través del alumnado, es la posibilidad de generar interés en lo artesanal a través de lo digital. Es decir, son estudiantes de carreras que son digitales y están también acudiendo a las visitas de campo y se está generando interés en ellos, ¿no? En el tema artesanal. Y bueno, también lo que queremos es trabajar un arte, una estética, que cuando la gente esté jugando, el jugador o la jugadora tenga ganas de seguir en el juego, acabárselo, pasar todas esos puzzles, todas esas pruebas, pero que también tenga ganas de apagar su compu y de irse a un taller artesanal. Y además de que, bueno, de que haya aprendido, obviamente, todos estos procesos. Y otra de las conclusiones a las que hemos llegado, pero que, bueno, que hemos estado hablando, que ha comentado Luz y que también comenté yo, es que ya estamos viendo un intercambio cultural a través de los estudiantes. Los estudiantes de Ecuador están aprendiendo sobre artesanías de otros sitios, sobre temas culturales de otro sitio y viceversa. También los estudiantes gallegos están aprendiendo sobre las artesanías del Ecuador y sobre temas históricos y culturales, ¿no? Del Ecuador. Entonces, bueno, estaremos trabajando en esto hasta finales de 2025. Bueno, nos gustaría seguir desarrollando las otras dos fases, pero bueno, lo que es seguro es que es la primera va a estar para 2025, finales. Y bueno, estamos abiertas a colaboraciones, a contactar con artesanos, artesanas, personas que estén interesadas en este proyecto y por eso les dejamos aquí nuestros contactos. Y nada más, muchas gracias. Si ahora tienen alguna duda o quieren comentar algo, pues aquí estamos. Bueno, muy buenas tardes, Luz, Iria. Mucho gusto. Bueno, con Iria ya nos conocemos. Para que me conocen, Jonathan Cooperman. Un gusto estar aquí el día de hoy y poder compartir tanto con ustedes dos a la distancia como con este grupo de estudiantes. No sé, Jorge, si podemos, me gustaría que hagamos una toma, por favor, de los estudiantes para que ellos puedan ver con quién estamos hablando, porque no siempre mostramos la contraparte, ¿sí? Y creo que es muy importante conectarnos. Bueno, tenemos casa llena, doble casa llena, ¿sí? Una gran asistencia de la boda, entiendo. Muy bien, me da mucho gusto saber que estén asistiendo y aprovechen de estos grandes espacios. Entonces, eh, yo he anotado aquí algunos temas que he ido recogiendo de su intervención. Y, y voy a partir de un tema que ustedes han mencionado ahora casi al final de su intervención. Es una curiosidad que tengo, es la voz del personaje. ¿Va a tener acento ecuatoriano o acento español? Si ahora nos cuentan eso. Este, me gustaría pedirles un poquito más de detalle sobre el trabajo de campo que realizaron, qué retos y qué aprendizajes pudieron recoger de este proceso. Bueno, empiezo yo con el tema de la voz, porque en este momento no disponemos de financiación para doblar la voz de los personajes. Entonces, en un principio, como es muy habitual en los videojuegos, eh, el- los diálogos aparecerán en texto, ¿no? En caso de que consigamos financiación, bueno, pues entonces ahí sí tendremos que ver cómo será esa voz, pero teniendo en cuenta que nuestra protagonista es una niña ecuatoriana, bueno, pues aunque se le pegue un poquito de acento gallego al estar allí, tendría que ser una voz ecuatoriana.
De acuerdo, muchas gracias por esa aclaración. Y luego en lo que refiere a los aprendizajes y a los retos del proceso de trabajo de campo, tanto en Galicia como en Ecuador. Bueno, antes de contestar a eso, sí que me gustaría añadir a lo que ha dicho Luz, porque es algo que hemos hablado, además bueno, que el acento sí, o sea, nunca nos planteamos que no fuese ecuatoriano, pero sí que lo que nos planteamos es que en las conversaciones que aparezcan escritas, digamos que los formalismos de cómo se expresa, que sí que sean eh, ecuatorianos. Quiero decir, que tenga su mezcla, ¿no? O sea, que digo, que nos hace más sentido que quizás diga chévere, ¿no? Que diga que guay. Igual se le pegó el que guay, ¿no? Pero Bueno, tampoco lleva lo tanto he tiempo. considerado. ¿No? No sé si me hago entender. Y eso es algo que sí que hemos estado hablando, ¿no? Que cuando aparezcan esas conversaciones, que los modismos sí sean, ella está hablando con su abuelita está en Ecuador y la niña es ecuatoriana, ¿no? Entonces, bueno, Chévere. eso. Muchas gracias. Qué bueno que lo hayan considerado de esa manera. eh, Em, bueno, me gustaría resaltar lo importante que es el trabajo que han hecho entre las dos universidades, este puente entre culturas. No sé si adicionalmente al trabajo, intercambio académico y el trabajo con los estudiantes que ustedes han realizado, han pensado, no sé si en esta etapa o en unas siguientes etapas del proyecto, en activar otras colaboraciones y otros espacios de intercambio para los estudiantes. Se me ocurren un par de opciones, esta modalidad tipo Erasmus que existe en Europa, o quizá la activación de tiendas de artesanía del Ecuador en Galicia y galicianas acá. ¿Contestas? Bueno, yo creo que podemos contestar cada una. eh, Bueno, lo que nos encantaría, pero claro, ya está un poquito fuera de a donde nosotros podemos llegar. Sí nos gustaría hacer intercambio entre artesanos. Por ahí en algún momento dijimos, sería fabuloso que los artesanos con los que trabajemos en Galicia puedan ir a Ecuador y hagan un taller, y los artesanos y artesanas con los que trabajemos en Ecuador que vayan a Galicia y hagan un taller, ¿no? Eh, sí, eso lo hemos contemplado, pero bueno, de nuevo aquí pues tenemos la piedra que nos topamos siempre, que es la financiación, ¿no? Pero lo pensamos más así como un tema de difusión, ¿no? El tema de los estudiantes, sí, por ejemplo, Luz coordina un máster y ahí pues hay intercambios, hay becas, eso lo puede contar mejor ella. Ya son temas institucionales y que se pueden ver, pero en realidad, bueno, yo hablo por mí, a mí me haría mucha ilusión que, que desde Ecuador se puedan dar talleres en Galicia y se aprenda de, pues de todas las cosas que tenemos en el Ecuador y que en el Ecuador se aprendan pues las cosas que tenemos en Galicia, ¿no? Y bueno, esto Chévere. ya. Y ahora dejo a Luz. Luz, no sé si querías complementar lo que nos acaba de decir Iria. Sí, solamente en cuanto a la parte del intercambio del alumnado, es algo en lo que sí se está trabajando. Ya se ha firmado un acuerdo de colaboración entre ambas universidades, por lo tanto, yo creo que es algo a lo que podremos llegar en un breve plazo de tiempo, incluso también intercambio de profesorado entre las dos universidades. Por ese lado creo que va a ser más fácil. Nos encantaría también poder hacer ese intercambio de artistas y de artesanos, pero hay
quizás ya se escapa un poco de lo que, lo que nosotras podemos llegar, ¿no? Pero seguramente si está en nuestra mano, si, como dice Iria, si conseguimos esa financiación, pues sí, es algo que hemos contemplado. Muchas gracias, Luz, muchas gracias, Iria. Sí, o sea, creo que es tan innovador su proyecto y es tan ideal para un contexto como Ardis, que creo que hay un potencial enorme que espero que ustedes puedan, con la ayuda del CIDAP y de de las mismas universidades involucradas, generar estas gestiones para desarrollar este tipo de espacios que no hagan que se quede este proyecto en un proyecto, porque creo que, como ustedes muy bien lo han identificado, hay muchas oportunidades que se pueden desarrollar. Vamos a abrir en este momento un espacio para preguntas de los estudiantes. No sé si tenemos por ahí alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Con todos, qué gusto, qué placer, qué importante esta charla que acabamos de escuchar. Definitivamente es magnífico el involucramiento de la academia en este aspecto de la artesanía. Mi consulta para las expositoras es, ¿qué tipo de programa en 3D es el que utilizaron para realizar los objetos? Gracias. Bueno, pues trabajamos con el 3ds Max, las texturas las damos con el Substance, Adobe Substance. Bueno, eso. Es todo Max. Max y texturizado, las pruebas las están haciendo con Substance. Gracias, Iria. Una pregunta para los asistentes. Si bien vamos a ceder el micrófono, están alzando la mano, me gusta preguntarles, estudiantes, docentes, veo que hay otros ponentes del encuentro, eh, ¿qué pueden sugerir o qué impresiones tienen respecto a las consideraciones que se han tomado para el tema del diseño? Eh, y sobre todo para quienes son estudiantes y docentes, me gustaría saber, sienten al verse, al ver representado el Ecuador, a nuestra cultura en este videojuego que de manera tan innovadora genera puentes entre culturas intercontinentales. Sé quién puede ir alzando la mano y nos hace una reflexión en estos dos puntos. De uno en uno, por favor. Bien. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Carrión, soy profesor de la Universidad de la SUAY. Muy interesante el proyecto en el cual están trabajando. En este caso, sería muy interesante si es que nos pueden comentar un poquito sobre las metodologías de diseño que utilizaron, tal vez justamente para ver cómo el usuario va a responder a este contenido, a la jugabilidad, etcétera. Hay cosas muy interesantes que realmente que se están haciendo y que se podrían hacer, ¿no es cierto?, después de un feedback del usuario. Y también quería preguntarles si es que ya saben en qué plataformas va a estar el videojuego, en cuál va a ser distribuido y cuál es el modelo de negocios del proyecto. Eso, gracias. Gracias. Pues bueno, el videojuego se está diseñando como un juego cualquiera, un juego típico, aventura conversacional, ¿no? Una historia muy basada en diálogo y en narrativa, pero con minijuegos y a través de diferentes niveles. O sea, en el diseño es game design de videojuego clásico, ¿no?
En cuanto al modelo de negocio y la plataforma, el videojuego se está desarrollando para PC. Nos gustaría que estuviese disponible en Steam, en la plataforma Steam, pero de forma gratuita. Es decir, no hay modelo de negocio, ya que es un proyecto académico. Lo que queremos es que se distribuya lo máximo posible y que todo el mundo pueda jugar de forma gratuita y sin coste. ¿Alguna otra pregunta de parte de los asistentes? Aquí. Ya tenemos otra pregunta. Bueno, yo soy estudiante de último ciclo. Sí. Ya, soy estudiante de último ciclo y realmente en lo que me quiero especializar es en el diseño 3D. Veo que hay varias cosas que me encantaron de este proyecto. Por ejemplo, se habla mucho de una experiencia intercultural, artesanal, y lo que quería preguntar es acerca de la experiencia estética que se busca. Por ejemplo, al momento de diseñar los edificios con un estilo no realista en 3D o estos materiales que se asemejen a materiales artesanales, em, ¿cuál podría ser este principal desafío de crear una experiencia estética que salga del 3D realista y volver a un 3D más bien de artesanía o de ilustración? Esa sería mi pregunta más o menos, bueno, no, mi comentario, pregunta. Vale, muchas gracias. Es el mayor reto. O sea, llegar a un acabado artesanal a través de algo digital y que no sea realista es muy complejo. Por eso estamos haciendo muchos testeos, muchas pruebas. Bueno, habéis visto algunas diapositivas, pero se han quedado muchas cosas por el camino, ¿no? De muchas pruebas. En realidad en el 3D, aunque suene, bueno, si estás trabajando, pues, o si estáis trabajando en 3D, pues quizás os disteis cuenta, lo más fácil es hacer cosas hiperrealistas, ¿no? Y diréis, wow, pues bueno, pues sí, porque en realidad es algo que requiere mucho tiempo, pero bueno, como que se pueden conseguir, ¿no? Ciertos shaders, además ahora con el Substance se puede llegar a texturas muy realistas, pero justamente, digamos que engañar a nuestro ojo y que a través de una pantalla eh, podamos sentir, ¿no? Esa calidez que tiene lo físico y analógico, pues es bastante complejo. Y el problema con el que nos hemos topado, estamos metiendo las cosas en Unreal. Unreal es maravilloso, pero, por ejemplo, estamos teniendo problemas con la iluminación, ¿no? Igual las cosas en el render de Substance como que pega bien, ¿no? Amaga, estamos bien, pero las pasamos a Unreal y con la iluminación, bueno, pues ahí tenemos que afinar bastante más. Entonces, bueno, con todo este rollo contestándote, eh, sí es complicado. No es tan complicado el tema de estilizar, es decir, levantar en 3D, pues edificaciones o elementos que están deformados, porque básicamente es seguir unos diseños que están hechos en 2D y eso levantarlo en 3D, digamos que la construcción deformada o estilizada no es tan compleja, pero sí los shaders y los acabados, que es lo que con eso hemos estado un semestre y aún no está como para decir está bacán esto. Gracias, Iria. Nora, no sé si nos queda alguna otra pregunta del público.
no me queda más que felicitarlas nuevamente, Iria y Luz, cuando hace algunos meses nos contaban de este maravilloso proyecto. Nos generaba tanta ilusión y éramos muy conscientes aquí de las potencialidades del proyecto. A los estudiantes de la UBA, recomendarles que usen estas experiencias que estamos viendo en otros lugares para inspirar el trabajo o generar luces en el trabajo que ustedes están desarrollando. Y felicitar al CIDAD, a su director, a su equipo técnico, que con tanto esfuerzo generan estos espacios de reflexión, de intercambio de conocimientos en el contexto actual, no solamente de nuestro país, sino de la región, son realmente una proeza. Entonces espero que la UDA y todos quienes están participando en este encuentro sigan apasionándose y participando de los mismos, porque es la mejor manera. Sigamos teniendo acceso a estos espacios de intercambio. Muchas gracias, felicitaciones y sigamos aprovechando los tardes. Muchas gracias a todos. Nos vamos a tomar 5 minutos para listar la siguiente charla y continuamos de inmediato.